Cirugías mínimamente invasivas de hombro, sistemas alternativos de fijación, inestabilidad y manguito rotador. La inestabilidad de hombro se conoce con dos patologías que se dan, y es cuando el hombro se sale de su articulación, se llama glenohumeral. Esto se conoce comúnmente en cirugía como bancar y slap. Entonces, la idea de esta clase y de llevarles todas estas técnicas alternativas es que ustedes estén preparados. El mercado afuera nos está exigiendo bastante y también hay algo que se llama ruptura o desinserción del manguito rotador. Esta clase va a quedar muy claro todo lo que la parte anatómica, y con la parte anatómica es mucho más fácil explicarle yo el procedimiento. La idea es que nosotros estemos preparados en la parte asistencial como soporte técnico o instrumentador quirúrgico especializado y también en la parte comercial. Cabe recordar que la artroscopia es una subespecialidad de la ortopedia. Entonces, ¿qué es una cirugía mínimamente invasiva? Esta pues es la que se emplea directamente para restablecer, diagnosticar o, por qué no, darle el tratamiento a una patología que se da directamente acá en el hombro. Entonces, como es mínimamente invasiva, significa que hay menos invasión de tejidos y por ende hay una mejor recuperación del paciente. Esto se hace a través de una artroscopia, y artroscopia pues no es más que mirar la articulación a través de un lente. La palabra artroscopia deriva del griego artros, que significa articulación, y scopia, que significa mirar. Entonces, artroscopia es mirar la articulación, pero en este caso a través de un lente. El artroscopio está compuesto por tres componentes. Ojo, el cable y fibra de vidrio por dentro. Entonces les explicaba que entre el cable sea mucho más largo se va perdiendo más intensidad de luz. Por cada 33 centímetros se pierde el 8% de intensidad. Es decir, por cada metro de un cable de fuente de luz cualquiera se está perdiendo aproximadamente un 25% de la potencia de luz. El cable de fuente de luz va conectado a una consola, esta consola que está acá, y esta perilla que estoy señalando acá va a graduar la intensidad de la luz, queridos colegas. Cuando se hacen cirugías de video y sobre todo artroscópica, las lámparas cialíticas no se prenden. El cable fuente de luz que tenemos acá, que tiene dos extremos, un extremo mucho más largo, que es el que se conecta a la consola, y un extremo corto que está acá, que es el que se conecta directamente al lente. El lente viene siendo la pieza principal, todos se conectan a ella. Entonces, se dan cuenta cómo el cable de fuente de luz se conecta al lente y cómo la cámara también lo hace. La cámara, aquí donde interrumpimos ahorita, pues viene siendo como la cámara de tu teléfono. A través de ella grabas momentos, grabas cosas chéveres, pero acá en la cirugía de video, la cámara va a grabar a través del lente todo lo que está pasando adentro. La cámara también te enseñará en artroscopia cómo se trata, cómo se esteriliza, si se esteriliza o no, o cómo se viste. Acá simplemente tengo que decirte que se conecta directamente al lente, a este extremo del lente. Y hablemos del lente. Miren, el lente tiene unas particularidades que es el ángulo de visión. El ángulo de visión que tenemos en los lentes va de 0, 30 y 70 grados en o cirugías artroscópicas. Entonces, profesor, ¿cómo sé yo qué lente voy a utilizar en una artroscopia de hombro? Ya te lo voy a decir. El lente ideal para la cirugía de hombro es el lente de 30 grados. Si gustas, puedes copiarlo. Bueno, aquí más o menos estamos viendo como los componentes de lo que es el artroscopio, que es el que permite visualizar la articulación dentro. Y vemos sobre esta imagen cómo trabajaría un artroscopio incluso dentro de la cavidad articular. Recuerdan que en la cirugía de video utilizan la aguja de Verres y insuflan CO2 para expandir Bueno, acá en las articulaciones se llenan de líquido. Primero por el compromiso pues, articular, por la rigidez que tiene, sobre todo de tendones, ligamentos, y lo que hace a través del líquido es de darle pues mucha presión. Alguna de las ventajas de este procedimiento es que van a tener abordajes mínimos. Recuerden ustedes cuando escuchen la palabra cirugía mínimamente invasiva, significa que es una cirugía con que son con menos incisiones y que tiene
menos invasión de tejidos y por ende tiene una mayor recuperación. Entonces, al tener un abordaje mínimo, que son 2 o 3 incisiones que son menores de 1 centímetro, obviamente va a tener el paciente menos dolor, menos complicación. Ya se los había dicho que se va a recuperar más rápido y por ende va a tener una estancia hospitalaria mucho más corta y va a poder movilizar mejor su rodilla. Anteriormente, pues las cirugías que se hacían en rodilla, hombro, sobre todo hombro, se hacían abiertas y la recuperación era pues tremenda, de un tiempo y de estancias incluso largas mientras se recuperaba el paciente. Bueno, para poder hablar de todos estos procedimientos debemos saber de anatomía y llegamos a algo que se llama manguito rotador. La anatomía del manguito rotador te la voy a decir a continuación. Esto que estamos viendo acá es una articulación del hombro como tal. Miren, esto que vemos, chicos, que todos tenemos, se llama bíceps. El bíceps, el que uno de pequeño decía, tengo fuerza, el bíceps, como al igual que todos los tendones, de todos los músculos, terminan en tendones. Y los tendones, pues se van a insertar directamente en los huesos o en la articulación. Estos no serán la excepción. Entonces te hablo del bíceps porque dentro de las patologías que vamos a ver del hombro, el bíceps es el protagonista. Vamos a ver esta bolsa que está acá, miren, se llama bursa. Entonces, ya todos saben que la bursa, pues generalmente son bolsas llenas o bolsas que contienen líquido sinovial y que están presentes al lado de los tendones para, pues, dentro de las funciones que tiene, me imagino que ya han estudiado, significa favorecer el deslizamiento y la movilidad. Y que cuando se inflama da bursitis y cuando se vuelve patológica hay que operarla y se llama bursectomía, que también les traeremos en clases. Esto es un componente de lo que es una articulación así como lo vemos en la parte anatómica, pero yo quiero ir más allá de la parte anatómica y les quiero mostrar en realidad qué es el manguito rotador. El manguito rotador es un conjunto de músculos y tendones que le va a dar exactamente la estabilidad al hombro, es decir, que el hombro se mantenga fijo en la cavidad glenoidea, en la articulación glenoidea, ¿ok? Entonces, todos los músculos que van a descansar aquí sobre el húmero van a nacer en la escápula, es decir, acá en el omóplato, ya sea en su parte posterior o anterior. Esto es lo que vamos a definir. Entonces, para contextualizar, el manguito rotador le da la estabilidad al hombro, lo mantiene fijo ahí donde lo tenemos en la cavidad glenoidea y que además está compuesto o está conectado por 4 músculos que se convierten en tendones que van a iniciar en la escápula, es decir, en el omóplato, y se van a insertar ya sea en el troquíter o en el troquín del húmero. Pero no se preocupen que les voy a desmenuzar todito para que les quede claro. Primero, ahorita les hablé de la cavidad glenoidea. Y pues no debo asumir que ustedes saben cuál es porque estamos aprendiendo todos de cero. Y acá les presento. Esta viene siendo la cavidad glenoidea, por favor, no se les olvide. Es la unión o la inserción que hay entre el húmero y la escápula o el omóplato. Esto como tal. Entonces, si estoy diciéndoles que el manguito rotador es el que mantiene fijo este húmero acá en la cavidad glenoidea, significa que ya conocemos al menos qué es la cavidad glenoidea. Ahora tenemos que buscar ahora la importancia de cada uno de esos 4 músculos que es capaz de mantener fija en esa cavidad el húmero. Entonces, esta es la importancia del manguito rotador. Ya visto esto, acá más o menos les muestro con una imagen muy coloquial eh, lo que representa cada dedo y cada inicial. Por ejemplo, esta primera S que tenemos acá está sobre el dedo índice y sería la ubicación del supraespinoso. Debajo del supraespinoso tenemos el infraespinoso y luego tenemos el redondo menor. Acá en esta zona vamos a ver el subescapular. Este viene siendo un número izquierdo, es decir, esta viene siendo el troquíter, troquín, pero para poder desmenuzar toda esa parte vamos a aprender desde la parte ósea más simple hasta la más compleja. Miren, esta es una visión de la articulación del hombro en la parte anterior.
y nos damos cuenta que todos estos huesos que están acá, pues sí los conocemos y los relacionamos. Aquí tenemos el húmero, tenemos la escápula y tenemos la clavícula, ¿correcto? Ahora, si nosotros le damos clic, ahí aparecen otros 4 componentes más que quiero que lo sumen a su aprendizaje. El primero, chicos, por favor, recuérdenlo siempre, se llama acromión. Este acromión es aquel que se articula o se une con la clavícula. Es decir, a donde finaliza su clavícula, usted dice, bueno, la clavícula yo sé que está acá, pero la clavícula ¿con qué articula? Y debes decir, ah, bueno, perfecto, la clavícula articula acá con esto que se llama acromión. Entonces, cuando lleguemos a las lesiones acromioclaviculares o corrección de lesiones o fracturas acromioclaviculares, ustedes digan, bueno, ya yo sé que si hay una luxación acromioclavicular, debe ser una desinserción de esta articulación que hay entre la clavícula y el acromión. O cuando lo vean en un procedimiento quirúrgico, lo vean en una programación, eh, colocación de placa gancho por lesión acromioclavicular. Entonces, conociendo nosotros la parte anatómica, nos va a llevar a recordar dónde está e inmediatamente es la idea de que hagan el clic y puedan saber qué material van a utilizar y cómo van a preparar esa cirugía. Entonces, tenemos clavícula, acromión. Luego, la otra parte, de arriba hacia abajo, esto se llama apófisis coracoides. La apófisis coracoides es la continuación del acromión. Miren, esta apófisis coracoide. Recuerden que aquí estamos viendo un hombro con una visión anterior. Este viene siendo un hombro derecho. Y las otras dos partes que le sumamos es un troquíter y un troquín. ¿Se dan cuenta? Troquíter y troquín. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos primero, hemos visto húmero, escápula y clavícula. Luego, sin colocar los otros componentes acá, les recuerdo que esto se llama, ¿cómo se llama? ¿Alguien recuerda esto que estoy señalando? Acromión. Muy bien. Esto, sí, acromión, seguro. Muy bien, acromión. ¿Y esto está acá? Apófisis coracoideo. Coracoide, muy bien, apófisis coracoide. Y entonces, esta parte que estoy señalando acá del húmero se llama ¿cómo? Troquín. Eso es troquín. Muy bien, troquín y troquíter. Entonces, aquí digamos que estamos bien. Me deja tranquilo de que esto les haya quedado claro, porque aquí vamos a iniciar a aprender muy bien. Ahora, estamos viendo el mismo hombro derecho, pero en la visión posterior. Y vamos a ver entonces cómo se vería un esqueleto, o al menos el hombro en la parte posterior. Yo les prometí a ustedes desde el semestre pasado que esto lo íbamos a aprender, pero lo íbamos a aprender bien. Aquí estamos viendo el acromión, miren cómo se ve acá. ¿Recuerdan? El acromión que estamos viendo aquí en el esqueleto, miren cómo se ve en la visión posterior. Y luego, esto es importante, chicos, se llama espina de la escápula o del omóplato. ¿Sí la ven? Esta espina de la escápula es importante. ¿Por qué es importante, mis queridos colegas? Eh, Voy a retroceder 2 diapositivas. Recuerdan que acá dijimos que todos los músculos conectan a la escápula y a la cabeza del húmero. Ese es el manguito rotador. Entonces, les inicio mostrando esto para que vean ustedes que de aquí de la escápula es donde nace y se forman los manguitos rotadores. O sea, los músculos que se van a insertar acá, al hombro, van a nacer todos de aquí de la escápula. Y esto que te estoy mostrando, que se llama espina de la escápula, es un punto de referencia, muy importante además. ¿Ok? Bueno, sigamos adelante. Empecemos con el primero. El primero se llama redondo menor. El redondo menor, mis queridos colegas, como lo ven en esta imagen, se origina en la escápula. Miren acá. Se origina acá en la escápula, pero resulta que va por encima del redondo mayor. Quiero que les quede claro algo. El redondo mayor no hace parte del manguito rotador,
pero se utiliza como punto de referencia decir, oye, el redondo menor, sí, es uno de los músculos del manguito rotador, y este donde está ubicado, por encima del redondo mayor. O sea, el primero, más adherido al hueso, a la escápula, en su parte inferior está el redondo mayor, luego el redondo menor, y este músculo redondo menor se va a insertar en el troquíter. ¿Sí recuerdan dónde queda el troquíter? Te lo voy a devolver, miren. O sea que el músculo se origina por detrás, es decir, desde la espalda, por encima del redondo mayor, y se inserta aquí en el troquíter. Miren, en esta imagen se ve mejor. Este viene siendo el redondo menor. ¿Sí ven? Ahora, después del redondo menor sigue un músculo que se llama infraespinoso. El infraespinoso, ¿qué puedes notar entre uno y otro, profesor? De que es mucho más grande que el redondo menor y ocupa casi toda la porción de la escápula. Así es. Y se va a originar entonces por debajo de la espina de la escápula. Miren, esta es la espina, entonces se origina por debajo. ¿Cuáles son los tres músculos que están acá en el omóplato entonces? Ah, profe, redondo mayor, redondo menor, ya el redondo menor hace parte del manguito rotador, y el infraespinoso. ¿Dónde se inserta el infraespinoso? En el troquíter también. Es decir, estos dos primeros músculos se originan en la parte posterior de la espalda, en la escápula, y se insertan en el troquíter. ¿Hay alguna duda a eso? ¿Hay alguna pregunta hasta acá, queridos colegas? No, profe. No, no hay pregunta. Está claro. Está claro, chicos. Ok. Ahora, este viene siendo en una imagen macro lo que es el infraespinoso. Entonces, se origina por debajo de la espina de la escápula. ¿Se recuerdan? Miren, el acromión está aquí. Esta viene siendo la espina de la escápula. Recuerden que el acromión se articula acá con la clavícula. Y esto ya tenemos los dos primeros músculos que se convierten en tendones y se insertan entonces acá. El supraespinoso, mis queridos colegas, es el tendón o es el músculo del manguito rotador que más se lesiona. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se origina este? Se origina por encima de la espina de la escápula. Miren, ¿recuerdan la espina que le dije que actuaba como referencia? Bueno, el manguito rota, el supraespinoso, se origina entonces por encima de la espina de la escápula y se inserta entonces, ¿dónde? En el troquíter también. Y ustedes dirán, profe, pero es fácil, porque todos se originan en la parte posterior de la espalda de la escápula y se insertan en el troquíter. ¿Será que ninguno se inserta en el troquín? Y ya les voy a mostrar porque nos falta uno. El supraespinoso entonces se origina por encima de la espina de la escápula y por debajo del acromión. Miren, aquí está el acromión, o sea que va a pasar por acá. Mírenlo ahí. El acromión está acá, el supraespinoso. ¿Y por qué el supraespinoso nos permite que hagamos esto y que limitemos el movimiento hasta acá? Y sobre todo es el que más nos lesionamos, se desinserta o se rompe. Ahora, tenemos un músculo que es muy fuerte, que se llama subescapular. El subescapular, por favor, creo que no confundan a este subescapular. Este se origina en la parte anterior de la escápula. Miren, como lo ven acá, esta viene siendo la parte anterior. O sea, el omóplato, todos se han originado en la parte posterior, miren. Todos tres que hemos visto acá se originan aquí, en la parte posterior. Pero resulta que el subescapular se origina en la parte anterior de la escápula y se inserta entonces en el troquín, donde todos los demás se originan en la parte posterior y se insertan en el troquíter. Entonces, de esta manera, miren, esta viene siendo, esta es una visión anterior, ¿ah? Esta es una visión anterior. ¿Cómo sé que es una visión anterior? Por esto, que se llama ¿cómo? Acromión. Muy bien, pero están volando ustedes. El acromión. Hemos sabido ubicar anatómicamente algo que muchos ignoran, que se llama el manguito rotador. Ya hasta este instante hemos aprendido no solamente cuáles son, sino dónde se originan y dónde se insertan y además cuál es el que habitualmente se lesiona. Esta imagen nos está mostrando entonces, nos está mostrando la ruptura de este músculo. ¿Cómo se llama este que está aquí roto, que se inserta acá?
Profe, el subescapular. ¿Alguien tiene otra? Una lección del supraespinoso. Muy bien, el supraespinoso. Hijo, el subescapular es este, míralo. El subescapular es este que está en la parte anterior. Y miren que está bien. Y la ruptura y desinserción es del supraespinoso. ¿Alguien recuerda a dónde se origina el supraespinoso y dónde se inserta? Se origina por encima de la espina de la escápula y se inserta en el troquíter. Muy bien, por encima de la espina de la escápula. Se origina en la escápula, pero por encima. Y se inserta ¿en dónde? En el troquíter. Muy bien, iter, eso. Muy bien, porque lo único que se inserta en el troquín es el subescapular, que siempre vemos en los libros. Pero yo quiero que vayamos un poquito más allá, para poder aprender a reparar esto. Miren ustedes, el bíceps, este bíceps, es doble. Entonces tenemos una porción larga del bíceps, miren, y tenemos una porción corta del bíceps. Es decir, este bíceps que ustedes ven acá, o que se ven ustedes mismos, son dos músculos. Uno le vamos a llamar la porción larga del bíceps y otro la porción corta del bíceps. La porción corta del bíceps se va a insertar ¿dónde? Miren, ¿cómo se llama esto? Profe, apófisis. Coracoide. Muy bien. Eso, papá. La apófisis coracoide. Entonces, hoy ustedes saben que esto que desde pequeño le han dicho, hey, tócame para ver que tengo fuerza, usted dice, bueno, ya sé que son dos músculos, pero resulta que uno de los músculos, que es la porción corta, se va a insertar acá. Miren, yo le dije que todos los músculos terminaban en tendones, correcto, y se insertaban ¿dónde? En los huesos. Ese verso lo vengo contando desde que vemos neurocirugía. Ahora en propiedad, en todas las clases les he repetido lo mismo porque se los quiero dejar acá grabado, de que les quede claro. Entonces, una de las porciones, como dijo el colega, se inserta en la apófisis coracoide. Y la otra, que es la porción larga del bíceps, es la que les voy a mostrar dónde se inserta. Y por eso es que se producen muchas inestabilidades dependiendo de el mecanismo de producción, del deporte que practiquen los pacientes. Y para poder nosotros hablar de inestabilidad de hombro, tenemos que aprender la parte anatómica dentro del hombro y se la voy a explicar en estos momentos. Las inestabilidades del hombro se dan precisamente acá en esta zona que estamos viendo blanca que se llama labrum. El labrum no es más que un rodete de cartílago hialino, que es el que le va a dar la profundidad y la estabilidad a la cabeza del húmero. Entonces, el húmero se mantiene estable y se mantiene fijo por estos componentes. Uno es el labrum, que es el que le va a dar la profundidad y la estabilidad, que es este rodete de cartílago hialino. Y dos, por los cuatro músculos que ya acabamos de ver, que se llama el manguito rotador. Cuando nosotros tenemos cirugías mínimamente invasivas o tenemos lesiones de hombro, pues tiene todo que ver, ya sea con el manguito rotador o lesiones derivadas del labrum. Este húmero tiene que mantenerse ahí fijo y estable. Y esa estabilidad acá se la da el labrum, que se va a lesionar en dos de sus extremos y va a producir bancar o slap. Vienen siendo los tipos de lesiones que se dan en el labrum. El labrum fue lo que te expliqué ahora que le da la profundidad. Hay una lesión que se da en la parte antero inferior. Antero, mira, inferior significa abajo. O sea, en la parte acá anterior, miren, aquí abajito. Cuando se lesiona acá el labrum, en esta zona, esa lesión que se desprende se llama bancar. Y cuando la lesión, por el contrario, es en la parte superior, antero superior, se llama slap. Y te las voy a explicar cada una de ellas. Si recuerdas del bíceps que te enseñé, que la porción corta iba a la apófisis coracoide
Bueno, la larga, miren hacia dónde viene y miren dónde se inserta su bíceps. El bíceps, el tendón del bíceps, se inserta directamente en el labrum, queridos colegas, en la parte anterior, y va recorriendo por la parte medial del húmero, entre el troquíter y el troquín. Hay algo que se llama corredera bicipital, y por esa zona discurre este tendón y va a llegar acá a la articulación y se va a insertar. Entonces, dijimos que el bíceps, ¿cuántos músculos eran? 2, profe. 2. Uno, que es la porción corta, se va a la apófisis coracoide, y la otra es la porción larga. Y miren a dónde se va la larga, al labrum. Entonces, esto que está acá es la corredera bicipital. La corredera bicipital es la forma del hueso, no es lo que señalo. Este es el tendón del bíceps. Y miren cómo el músculo cambia tendón y se va a insertar acá. Miren acá esto, chicos. Miren esta imagen. Aquí vemos entonces el tendón. Miren, esta es la corredera bicipital por aquí. Dios nos hizo tan perfectos, perfectamente imperfectos, que esta parte del hueso, aquí va el tendón del bíceps. Y este tendón se va y se articula y va directamente allá a la articulación. Mírenlo. Acá. Aquí. Esta era la imagen que quería mostrarles. Si ven entonces cómo la porción larga del bíceps se va hacia acá y aquí se nos pierde. Pero ya ustedes saben hacia dónde va. Entonces, si empezamos a ver los componentes acá que ustedes, pues ni por ahí tenían al inicio de esta clase, pueden ver entonces los ligamentos, los 4 ligamentos, ya sabemos cómo se llaman estos huesos, simplemente estudia un poco, sabemos todos los músculos que intervienen en el manguito rotador, sabemos los del bíceps, pero acá hay un músculo grande que no aparece que se llama el deltoides. El báncar entonces viene siendo una ruptura o desinserción del labrum, aquí como lo vemos en esta imagen, en su parte antero inferior, y estas lesiones son asociadas con un desgarro del periósteo. Esto que estamos viendo, esta lesión que se da en esta parte del labrum, se llama báncar, para que ustedes sepan. Y como me gusta mostrarle a través de imágenes, aquí le voy mostrando una imagen de un báncar lesionado y de un báncar corregido. Este se produce como la consecuencia, el báncar, de un traumatismo muy fuerte que produce una luxación del hombro, es decir, un traumatismo directo, a un golpe directo contra el hombro, lo que hace es que la misma cabeza del húmero arranca el rodete, el rodete glenoideo, es decir, el labrum lo arranca y va a dejar como consecuencia un hombro inestable. O sea, es como si tuviera esto, yo sé que me están viendo, esto, así, de pronto tiene un traumatismo directo en el hombro y lo que hace el hombro, la cabeza del húmero es esto. Y lo que hace es arrancar y la misma cabeza arranca con asociación de periósteo, arranca entonces todo el labro y va a dejar un hombro inestable. Y hay otra que se llama slap, es el desgarro, pero en la parte superior, es decir, ocurre donde el tendón del bíceps se conecta con el labrum. Son pacientes que escalan o pacientes que han caído y caen con los brazos abiertos, o son pacientes que practican deportes extremos. Aquí vemos un slap y un labrum. Mi intención es que sepas qué es un slap y qué es un labrum. Lo que es el tendón del bíceps, esta es la parte larga. Esto que estamos viendo aquí, que señalo, es el supraespinoso. Esto viene siendo la porción larga del tendón del bíceps. Miren, la corta, la larga. Y aquí vemos a través de una resus, que es una resonancia magnética. La resonancia magnética utiliza ondas electromagnéticas, no utiliza rayos. Nos va a mostrar con exactitud la lesión de los tejidos. Entonces, aquí en esta imagen estamos viendo, donde señala la flecha, una desinserción. Si están dándose cuenta acá, hay una desinserción del tendón del bíceps. Aquí está, aquí muestra. Bueno, queridos, aquí vemos la lesión del slap nuevamente.
Y quiero que noten ustedes cómo a través de una artroscopia y de un gancho palpador, el doctor es donde muestra y dice, mira, este paciente tiene un SLAP. Claro, tú sabes que es un SLAP. Entonces, el mecanismo de producción del SLAP se produce pues, por diversas formas, no solamente por practicar deporte, hay deportes extremos como lanzadores, beisbolistas, tenistas, nadadores. Esta es la fisiopatología de las lesiones del SLAP, donde se desinserta y se dan cuenta que son todos aquellos deportes donde hay una extensión del bíceps y del brazo como tal. Entonces, asociado ahí a un desgarro que se da precisamente por esto. Aquí la clasificación que se le ha dado a los SLAP son 4. Son de los SLAP más comunes que hay. Y es esta, SLAP tipo 2, que es la desinserción patológica del anclaje del bíceps. Mírenlo acá. Es este que estamos viendo aquí, en esta imagen. Pero que además, a manera de información, les comento que tenemos el SLAP 1. El SLAP tipo 1 es un anclaje por envejecimiento, ¿ya? Por el tiempo. Ok. El SLAP tipo 2 es la desinserción patológica y les tengo un artículo muy interesante. De ahí tomaríamos la segunda y tercera nota, queridos. Se los voy a dejar para que ustedes se den cuenta en los estudios que siguieron en la incidencia. Es que cuando el SLAP o las lesiones de hombro, ya sea SLAP o Bancar, se dan en pacientes jóvenes, el riesgo de recidiva, es decir, de que vuelva a pasar, es muy alto, porque es un paciente que está activo siempre. De que tenemos el SLAP 3 y el 4, el 3 que es un desgarro en forma de caldero, no solamente se rompe, sino que se desgarra una parte, miren, como vemos acá en la imagen, y acá vemos este cuarto que es en forma de mango. Aquí les voy a mostrar entonces casos clínicos e imágenes reales de un manguito rotador, un bancar y un SLAP.